Primero que es mínimamente invasiva. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no entramos con nuestras manos dentro de la cavidad abdominal del paciente. Que vamos a abordar en este momento con el cirujano general, doctor Fernando Villarreal, que se encuentra con nosotros. Sí, doctor, buenas noches, bienvenido a Éxitos. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Sí, el día de hoy, justo como mencionabas, vamos a hablar sobre las cirugías laparoscópicas, la importancia que tienen en la actualidad con respecto a la tecnología médica. Ya se ha demostrado el día de hoy que cirugías como por ejemplo la colecistectomía, que es la extracción de la vesícula biliar por técnica laparoscópica, tiene muchos beneficios. Preguntarán cuáles. Tiene una menor estancia hospitalaria. ¿Qué quiere decir? Que un paciente que anteriormente se le hacía la cirugía convencional, o sea, un corte, tenía una estancia hospitalaria de 3, 4, en algunos casos un poco más de días, mientras que ahora los pacientes operados por vía laparoscópica a lo máximo se quedan 24 horas en el hospital. ¿Ya? Los casos más leves los puedo operar en la mañana y en la tarde, noche se están yendo a su casa. ¿Este tipo de cirugía tiene alguna diferencia con otras tradicionales convencionales? Sí, por supuesto. Primero que es mínimamente invasiva. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no entramos con nuestras manos dentro de la cavidad abdominal del paciente. Tanto en patologías benignas como malignas, ya no contaminamos de cierta manera o manipulamos la enfermedad. Como sabrás, hay patologías malignas donde uno tiene que ser muy delicado al momento de tratar el cáncer, y cuando a veces uno entra, no en todos, hay que diferenciar porque sé que muchos cirujanos me están escuchando, no en todos los casos. Hay casos en los que ya se ha corroborado mediante estudios, como por ejemplo los tumores de colon. Ya se ha demostrado también que sacarlos, extirparlos por vía laparoscópica, tanto el tumor como los ganglios, es mucho más beneficioso para el paciente que hacerlo de manera convencional. A ver, un poco para que la gente pueda entender, no es como el láser. No, Se utiliza otro tipo de herramienta. así es. ¿Cuál es la diferencia con un corte de 3, 4 centímetros, por ejemplo? Claro. Muchas de las personas cuando llegan a consulta, y qué bueno que lo dices, confunden la laparoscopía con la cirugía láser. Claro. La cirugía láser se maneja mayormente para otro tipo de procedimientos. Se utiliza, por ejemplo, para cirugías oftalmológicas, cirugías estéticas, entre otras. Hasta también, por ejemplo, en algunas patologías anorrectales. La cirugía laparoscópica se basa en la introducción de unos puertos que se colocan de manera estratégica y triangular a nivel del abdomen, por donde ingresan unas pinzas. O sea, nosotros ingresamos a la cavidad, pero con unas pinzas, y extirpamos o disecamos el órgano que vayamos a tratar. Ahora, en la actualidad ya se está manejando la cirugía robótica. Muchos dicen, no, doctor, pero la cirugía, a mí me han dicho que la cirugía convencional, o sea, el corte, es mejor. Y yo les puedo decir que Es mejor cortar que hacer por laparoscopía, ¿no? Eso es lo que hasta algunas personas piensan al día de hoy. Entonces yo tengo una gran respuesta para eso. Ya en el mundo se está utilizando la cirugía robótica. Tuve la suerte de llevar un curso de cirugía robótica en Barcelona. Entonces, si ya el mundo hace cirugía robótica, ya la cirugía laparoscópica en unos años va a quedar de lado. La cirugía convencional ya no tendría sentido. Pasada. Y dentro de esta situación de las operaciones o cirugías laparoscópicas, ¿qué cosas se podrían tratar? Es una muy buena pregunta. A la actualidad, por la cirugía laparoscópica podemos tratar casi todas las enfermedades. Por mencionarte algunas, casi el 90%, por no decir 95%, un poco más de cirugías de emergencia por apendicitis se manejan por laparoscopía. ¿Ya? Cirugías de emergencia de vesícula por laparoscopía. Obstrucciones por laparoscopía. Tumores por laparoscopía. Tumores de estómago. Tumores de colon, algunos tumores pancreáticos, tumores intestinales. Y no solamente llevemos a la parte de la cirugía digestiva, vayámonos a otros campos. Los cirujanos cardiovasculares ya utilizan la cirugía laparoscópica. Los neurocirujanos ya utilizan la cirugía laparoscópica. Mirán cómo pueden introducir. Ellos, si bien es cierto, la cirugía laparoscópica propiamente dicha la basamos los cirujanos generales, los cirujanos digestivos,
la palabra clave está en la cirugía endoscópica. Entrar mediante una cámara endoscópica y poder realizar procedimientos mínimamente invasivos. Ya todas las especialidades, urología, ginecología, neurocirugía, todas las especialidades ya encontraron que ese es el camino correcto. Y como te digo, ya la cirugía laparoscópica ahorita es una realidad. Dentro de 10 años, porque tuve la suerte de reunirme con algunos maestros peruanos, ya se han aceptado la compra de robots acá en el Perú. ¿Ya? O sea, ya en 5 años vamos a ¿En estar clínicas haciendo... o en hospitales? La compra está primero para hospitales. Entendamos que los presupuestos del Estado son mucho mayores de cualquier clínica. Y un robot sobrepasa los 50, 60 millones. Entonces, para una clínica todavía, no puedo mencionar clínicas, pero algunas ya las están pidiendo, pero los pedidos ya formales son por los hospitales más grandes del país. ¿Cuál es el tipo de ciencia que se explica que se utiliza para que tu recuperación sea de 24 horas en algunos casos o depende del paciente, doctor? Mira, lo que pasa es que, imaginemos, ¿no? Si yo quiero sacar de ese vaso un lápiz y está totalmente sellado, yo lo rompo y lo saco, es totalmente distinto a que yo haga un huequito pequeñito y por ese espacio yo lo retire. ¿Qué va a cambiar? Que el daño estructural que yo le voy a causar a ese órgano va a ser mucho menor. Claro, por eso es mínimamente invasivo, ¿no? El daño que yo voy a causar va a ser menor, porque cuando nosotros ingresamos a la cavidad tenemos que pasar piel, tejido celular subcutáneo, fascias, músculo, llegar a la cavidad y encima a veces extendernos en la cirugía. Exitosa. Mientras que por la cirugía laparoscópica podemos lograr atravesar todos estos campos, pero por un orificio de 5 milímetros. Y para que se pueda someter a una persona a este tipo de cirugías, ¿hay alguna condición que debe cumplir? Eso sí es cierto. En este momento te puedo decir que he operado pacientes de 95, 96 años, pacientes diabéticos, hipertensos, todos por laparoscopía y con la bendición de Dios todos bien, pero sí hay contraindicaciones. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, hay pacientes de alto riesgo a nivel, porque entendamos que la cirugía laparoscópica va de la mano con la anestesia general. Ujú. Entonces, un paciente tiene que tener un pulmón que resista la anestesia general. Casi en la actualidad los anestesiólogos y los fisiólogos manejan tantas técnicas que es bien difícil que un paciente no lo puedas manejar por vía laparoscópica, pero sí he visto casos, por ejemplo, pacientes con fibrosis pulmonar, pacientes que tienen los pulmones totalmente fibrosados. A ese paciente tú lo vas a anestesiar, lo vas a llevar a un ventilador mecánico, pero luego no lo vas a poder revertir porque ese pulmón ya no va a regresar a su función normal. Entonces, no es un candidato probable para una operación laparoscópica. Exactamente. Ese tipo de pacientes, por ejemplo, y me ha tocado alguno, lo podríamos hacer. Lo converso con el anestesiólogo y ahí va el tema de riesgo-beneficio. ¿Qué es más beneficioso para el paciente? ¿Extirpar el órgano por vía laparoscópica o arriesgarnos a que no resista la cirugía? Entonces ahí ya comenzamos a detallar que este procedimiento tiene que ser evaluado por un grupo de especialistas y tiene que ser manejado individualmente. Y son varios exámenes los que hay que pasar para saber si somos el perfil, el candidato de una cirugía como esta. Por supuesto, nosotros para poder operar no solamente a los pacientes por vía laparoscópica, sino también por la vía convencional, tenemos que tener, primero, lo más importante, tener exámenes de laboratorio. Tan importante Exitosa. la hemoglobina para ver si vamos a necesitar, por si pasase alguna eventualidad, unidades de sangre, como el perfil de coagulación para ver si ese paciente su cuerpo puede aguantar algún tipo de sangrado. Porque no es lo mismo entrar con un paciente que tiene un perfil de coagulación normal, donde tú puedes controlar los sangrados, y un paciente con un perfil de coagulación totalmente alterado, que al mínimo sangrado no vas a poder detenerlo. Entonces, empezando por ahí. Luego podemos pasar también al examen cardiológico, porque recordemos que el paciente va a ser sometido a anestesia general y que el corazón tiene que estar completamente funcionante para evitar problemas. Y luego terminamos, como les mencioné, con el riesgo neumológico para ver cómo están esos pulmones. Con un buen examen laboratorial, un buen riesgo cardiológico, un buen riesgo neumológico y un buen examen clínico, el paciente tiene todas las posibilidades de llevar una cirugía con éxito. Las personas que están interesadas en este tipo de operaciones, ¿cómo pueden contactarlo? Claro que sí. Nosotros estamos en la clínica Salud, en Miraflores,
La dirección es Avenida Angamos Oeste 777 Miraflores. Repito, Clínica Salud, Avenida Angamos Oeste 77 Miraflores. Justo está en el cruce, es bien fácil de llegar. Cruce de la Avenida Angamos con Comandante Espinar. Exactamente en la esquina. Y a todos los pacientes que quieran tener una consulta conmigo totalmente gratuita, pueden llamar al número 903-511-702. Repito, 903-511-702.